Segunda revisión definitiva. Moisés, Elías o Enoc no serán los dos testigos de Apocalipsis 11. Comunicamos que este video reemplaza el anterior titulado Roé Javier Palacios Celorio, a nosotros nos pertenece el estudio de que los dos testigos de Apocalipsis 11 no serán Moisés, Elías o Enoc, el cual ha sido eliminado de YouTube por contener información no verificada. Por favor, aceptar la disculpa del caso, y si alguien bajó ese video de YouTube eliminado por nosotros y lo quiera publicar en las redes o por cualquier otro medio, desautorizamos la publicación del mismo. Nosotros hemos publicado anteriormente dos estudios acerca de que los dos testigos de Apocalipsis 11 no serán Moisés, Elías o Enoc. El primero, publicado en YouTube con fecha 19 de enero de 2018, titulado ¿Son Moisés y Elías los dos testigos de Apocalipsis 11? Precisamente usted está viendo una foto impresión del video. Y el segundo video, que fue un perfeccionamiento del primero, titulado Ni Moisés ni Elías serán los dos testigos de Apocalipsis 11, donde también exponemos que Enoc tampoco lo será, y que fue publicado en YouTube el 24 de abril de 2018. En ese sentido, somos muy conscientes, y lo decimos con modestia, que nuestro estudio ha sido demasiado osado, en virtud, hasta donde tenemos conocimiento, que por primera vez, al menos en YouTube, se ha rebatido escrituralmente con las Sagradas Escrituras la enseñanza tradicional que sostiene que los dos testigos serán Moisés y Elías, y otros sostienen que serán Enoc y Elías los dos testigos de Apocalipsis 11. Por lo que este tercer video constituye la segunda revisión, esta vez definitiva, mediante la cual remarcamos de manera categórica que somos los autores del estudio bíblico de que los dos testigos de Apocalipsis 11 no serán Moisés, Elías o Enoc. Y esto lo decimos con modestia, por lo que toda la gloria, honra, honor y reconocimiento sea para el Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, bendito por los siglos, quien nos iluminó a través de su Espíritu Santo para sacar adelante este estudio bíblico. En nuestro segundo video sobre los dos testigos nos hicimos la pregunta si ellos ya estaban con vida, viviendo entre nosotros, y para indagar ello hicimos un cálculo referencial a modo de una proyección, que de ningún modo significa establecer una fecha exacta profética para la segunda venida de Cristo, así como la aparición del Anticristo en la escena mundial, y para ello fijamos el rango referencial que no constituye una fecha exacta para la segunda venida de Cristo entre los años 2018 al 2028, y la aparición del Anticristo como rango referencial que no constituye una fecha exacta, según la cual el tiempo máximo en que podría aparecer sería el año 2021, confirmando el pacto con muchos, tal como dice Daniel 9:27. Luego repasaremos brevemente cómo llegamos a ese cálculo estimado. Por lo expuesto hasta aquí, expresamos nuestro desacuerdo si alguien toma parte de nuestro estudio o lo tergiversa emitiendo conclusiones cuestionables. Como dato significativo, según la imagen que presentamos al 21 de febrero de 2021, nuestro segundo video tiene 444.215 vistas, con una abrumadora aceptación de 5.230 likes frente a 780 dislikes, lo cual representa que la aprobación supera en más de 6 veces la desaprobación. El mesiánico judaizante Roé Javier Palacios Celorio, en una fecha posterior a la nuestra, vale decir, el 22 de septiembre de 2018, publica en YouTube el video Alerta Máxima, los dos testigos, tal como aparece en la imagen, y donde también sostiene que no serán Moisés, Elías o Enoc los dos testigos de Apocalipsis 11. En esta imagen, ustedes están viendo a través de una búsqueda de Google que el 23 de octubre de 2019 el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio publicó su video titulado Se acerca la mitad de la semana 70, donde él, a modo prácticamente de profecía, señala una cronología para la segunda venida de Jesucristo y de la aparición del Anticristo. Sin embargo, esa misma cronología, rango de años 2018 a 2028 que él desarrolla, es la misma que aparece en nuestro segundo video de los dos testigos de Apocalipsis 11, publicado el 24 de abril de 2018, pero hace algunas variaciones. En el estudio de los dos testigos del mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio, en el minuto 17 con 40 segundos, él se pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? Y él responde que, ciertamente todos, y que yo me incluyo, no voy a ser hipócrita,
Pensamos, Moisés, Elías. Fin de su cita. Por ello, en su estudio veremos cómo repentinamente cambió de opinión para sostener que no serán Moisés, Elías o Enoc. Ahora, vamos a exponer en un cuadro comparativo las citas bíblicas que nosotros hemos expuesto en nuestros dos videos de los dos testigos y las citas bíblicas que en común expone el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio para que cada quien saque sus propias conclusiones. En la columna de la izquierda aparecen las citas bíblicas del judaizante Javier Palacios Celorio en su estudio de los dos testigos con fecha 22 de septiembre de 2018. Así tenemos que Deuteronomio 34, verso 5 aparece en el minuto 17 con 40 segundos. Hebreos 9:27 aparece en el minuto 18 con 46 segundos. Primera de Corintios 15, verso 50 aparece en el minuto 23 con 32 segundos. Primera de Corintios 15, verso 40 aparece en el minuto 24 con 55 segundos. Éxodo 33, verso 20 aparece en el minuto 25 con 40 segundos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 aparece en el minuto 30 con 2 segundos. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14 aparece en el minuto 31 con 7 segundos. Apocalipsis 1, verso 10 aparece en el minuto 32 con 47 segundos. Romanos 8, verso 1 aparece en el minuto 34 con 40 segundos. Primera de Juan 3:6 aparece en el minuto 36 con 2 segundos. Mateo 17, versos 11 al 13 aparece en el minuto 41 con 10 segundos. Mateo capítulo 16, versos 13 al 16 aparece en el minuto 44 con 37 segundos. Y Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 aparece en el minuto 58 con 59 segundos. Miren ahora usted un recuadro que está en rojos, en un rectángulo rojo. Eso es muy importante, ¿eh? De acuerdo a lo que viene las diapositivas siguientes. Y es que hay un versículo que nos cita el señor Javier Palacios Celorio, y es Juan 3, verso 13, que está señalizado en un rectángulo rojo y que es extremadamente fundamental y determinante para sustentar que Moisés, Elías o Enoc no serán los dos testigos y que lo trataremos más adelante. Precisamente, muchas personas en nuestros dos videos sobre los dos testigos nos cuestionaron, y con justa razón, acerca de las personas resucitadas y que murieron dos veces, como que también nos cuestionaron que la Biblia no dice textualmente que Elías y Enoc hayan ido al tercer cielo, sino que dice solamente que fueron al cielo. Y por ello, Juan 3, verso 13 resulta fundamental para aclarar esas interrogantes y que lo haremos más adelante. En nuestros dos estudios dijimos que Moisés había muerto, según nos dice Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 7, y que no podía regresar a ser uno de los dos testigos porque se estaría violando Hebreos 9:27, según la cual está establecido que el hombre muere una sola vez y luego acontece el juicio. Y si Moisés regresara para ser uno de los dos testigos, estaría muriendo dos veces, lo cual contradice Hebreos 9:27. El mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio también toma para su estudio este argumento de Hebreos 9:27. Sin embargo, como dejamos abierto el panel de comentarios en nuestros dos videos, muchas personas nos preguntaban, ¿y qué de los personajes del Antiguo y Nuevo Pacto que resucitaron y murieron dos veces? La respuesta a este interrogante lo haremos más adelante. También sustentamos que Elías y Enoc, al no haber muerto, la Biblia dice que en el caso de Elías fue llevado en un torbellino en carro de fuego al cielo, y Enoc fue transpuesto también al cielo para no ver muerte, por lo que en consecuencia ellos fueron al tercer cielo. Y dijimos en nuestro estudio que para entrar al tercer cielo necesariamente el cuerpo humano, que es materia compuesta de carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios, por lo que el cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo glorificado, incorruptible y eterno, tal como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 50, el cual se complementa con 1 Corintios capítulo 15, verso 40, ya que el hombre en su estado natural no podría entrar al cielo, ya que la presencia de Dios los mataría en el acto, tal como sostiene Éxodo capítulo 33, verso 20, y dado que el anticristo, según Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 9, matará a los dos testigos, en el supuesto caso que fueran Enoc y Elías, los dos testigos, los mismos que actualmente tienen un cuerpo glorificado, incorruptible y eterno, y así el anticristo les lance bombas atómicas, ellos jamás podrían morir,
razón por la cual ellos también están descartados para ser los dos testigos. Todo esto que hemos expuesto, el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio también nombra las citas bíblicas de 1 Corintios capítulo 15, verso 50, 1 Corintios capítulo 15, verso 40 y Éxodo 33, verso 20. En nuestros dos estudios nos cuestionaron que la Biblia no menciona que tanto Elías y Enoc hayan ido al tercer cielo, sino que muchos suponen que ellos se quedaron en el primer o segundo cielo para estar reservados con vida, y así ellos pueden regresar para ser los dos testigos de Apocalipsis 11. Esa interrogante también lo refutaremos más adelante. En Apocalipsis capítulo 11, verso 4 nos dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Es decir, que los dos testigos están en la presencia de Dios. Y dijimos que no solamente una persona que fue creyente y que haya muerto en amistad con Dios está en la presencia de Dios, sino que un creyente biológicamente vivo puede estar en la presencia de Dios cuando anda en el Espíritu. Y para eso citamos Primera de Reyes capítulo 17, verso 1, Segunda de Reyes capítulo 3, verso 14 y Apocalipsis 1, verso 10, que aluden a versículos donde Elías y Enoc sostienen estar en la presencia de Dios, y el apóstol Juan estaba en el Espíritu, o sea, en la presencia del Señor. Por eso, también citamos Romanos 8, verso 1, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que andar en el Espíritu significa vivir de una manera constante en la presencia de Dios. Producto de la vida de oración, ayuno y meditación de la palabra de Dios, y que estando en el Espíritu, el creyente es gobernado por el Espíritu Santo en su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de modo que estando en el Espíritu no peca, solo peca cuando se pasa las obras de la carne. Y por eso citamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 6, que nos dice que todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por ello, muchas veces la pasión nos puede llevar a tentaciones, y si uno cede se consume el pecado. Por eso, citamos Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, donde dice que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. También el mesiánico Javier Palacios Celorio nombra las mismas citas bíblicas de 1 de Reyes capítulo 17, verso 1, Segundo de Reyes capítulo 3, verso 14, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Romanos capítulo 8, verso 1, Primera de Juan capítulo 3, verso 6 y Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, para sustentar su estudio de los dos testigos. En nuestro segundo estudio citamos Mateo capítulo 17, versos 11 al 13, que dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí Jesucristo está hablando de un Elías que viene, o sea, habla en futuro, acerca de un Elías que viene y que restaurará todas las cosas. Y ese Elías futuro será uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, que será un hombre de nuestra época. Y cuando se habla de un Elías futuro, se habla de un creyente que tendrá la misma unción del Espíritu Santo que el profeta Elías. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En el versículo 12 habla en tiempo pasado de un Elías que vino y que le hicieron cosas feas, y por ello en el versículo 13 aclara que ese Elías que ya vino se está refiriendo a Juan el Bautista. También dijimos en nuestro segundo estudio o video que algunos dicen que el futuro Elías por venir sería el Señor Jesús. Y por eso citamos Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, donde el Espíritu Santo habló por boca de Pedro diciendo que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, es el Cristo. También el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio nombra las mismas citas bíblicas de Mateo capítulo 17, versos 11 al 13 y Mateo capítulo 16, versos 13 al 16 en su estudio. A manera de complementar lo anterior, diremos que lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 17, verso 11,
cuando habla en futuro de un Elías que viene y que restaurará todas las cosas, guarda estrecha relación con Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, que sentencia: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El versículo 5 alude a un Elías futuro, antes que venga el tiempo de los juicios del Señor Dios Todopoderoso sobre la tierra. Y ese tiempo de los juicios del Señor alude al periodo de la tribulación y al periodo de la gran tribulación, que está relacionado a la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Y aquí precisamente vemos en la gráfica, ¿no? Y ese Elías por venir no es el profeta del Antiguo Testamento, por las consideraciones esbozadas anteriormente, sino un hombre de Dios de nuestra época con la misma unción del Espíritu Santo que tuvo el profeta Elías para hacer las mismas señales que él hizo mientras estuvo en la tierra. Note que Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 habla en singular de un mensajero, de un profeta, y no está hablando de una categoría de personas o muchedumbres. Y decimos ello porque muchas personas opinaron en nuestros dos estudios bíblicos que los dos testigos serían dos categorías o muchedumbres de personas, vale decir, la casa de Judá y la casa de Israel, o alternativamente el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y por ello, para aclarar que los dos testigos de Apocalipsis 11 serán dos personas creyentes individuales y no una muchedumbre de gente creyente, citaremos Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 5, que dice, versículo 1, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este versículo note que Dios está hablando en futuro de un mensajero, o sea, testigo, que preparará su venida. La pregunta es, ¿ese mensajero preparará la primera venida o la segunda venida del Mesías? La respuesta la veremos en el versículo 2. Versículo 2. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Note que en el versículo 2 habla de Jesucristo en su segunda venida, cuando ocurrirá la ira de Dios. Y aquí a Dios se le está refiriendo como sinónimo de fuego consumidor, y eso habla de juicio, o sea, de los periodos de la tribulación y la gran tribulación a ocurrir durante la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Y por lo tanto, el mensajero que preparará su segunda venida es uno de los dos testigos que viene con la unción del profeta Elías. Aquí no se sugiere que uno de los dos testigos sea una muchedumbre de gentes, sea la casa de Judá o la casa de Israel, o alternativamente los creyentes del antiguo pacto o los creyentes del nuevo pacto. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Versículo 4. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. En los versículos 3 y 4 habla de purificación, limpieza a la tribu de Leví, que viene a ser la casta sacerdotal, pues actualmente muchos de los rabinos son practicantes de la Cábala, el Talmud y otros libros que van contra la Torá. Y por eso el Señor en la semana 70 de Daniel irá limpiando y purificando al verdadero Israel, quien estará en medio de la persecución del anticristo en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, conocido como la Gran Tribulación. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. En este versículo se confirma que el juicio de Dios durante el periodo llamado de la ira venidera o día de Dios, pero lo importante aquí es poner de manifiesto que quien prepara el camino para la segunda venida de Jesucristo es uno de los testigos de Apocalipsis 11 que vendrá con la misma unción del profeta Elías.
De otro lado, Isaías capítulo 40, verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este pasaje hace alusión a Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida del Mesías. Y esto se encuentra ratificado en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 3, verso 3, Marcos capítulo 1, verso 3 y Juan 1, verso 23. Hay que hacer notar que en la primera venida de Jesucristo ninguna multitud de personas preparó el camino de Jesucristo, excepto Juan el Bautista. Y él era el Elías que había venido. Esto por las propias palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 12 al 13. Una vez más, queda demostrado de manera contundente que los dos testigos de Apocalipsis 11 no está referido a dos multitudes de personas, sea la casa de Judá y la casa de Israel, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, sino a dos creyentes individuales. Apocalipsis capítulo 11, verso 10, habla de dos profetas. ¿Acaso todas las personas de la casa de Judá y de la casa de Israel, o alternativamente del antiguo pacto y del nuevo pacto, eran profetas? Apocalipsis capítulo 11, versos 8 y 9, habla de que los cadáveres de los dos testigos estarán exhibiéndose en la plaza de la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde Jesucristo fue asesinado. Y aquí está hablando de la plaza de Jerusalén. Y nuevamente nosotros hacemos esta observación. Si los creyentes de la casa de Israel y de la casa de Judá a través de todos los siglos son millones, ¿acaso entrarían todos esos millones en la plaza de Jerusalén? Obvio que no entrarían, y mucho menos los creyentes del antiguo pacto y del nuevo pacto. En consecuencia, ese estudio que sostiene que los dos testigos son dos multitudes de creyentes no resiste el menor análisis y tuerce las escrituras bíblicas. En nuestros dos estudios bíblicos dejamos la posibilidad de que los dos testigos sean creyentes gentiles de la Iglesia de Jesucristo, y esto lo hicimos porque seguíamos mucho a David O'Ward. Sin embargo, cuando vimos un video donde afirma que dentro de él están los dos testigos, eso nos desconcertó por completo, por lo que consideramos que dicha declaración es antibíblica. En la sección de descripción dejaremos el video donde afirma ello. También nos dimos cuenta que este hombre no alerta al pueblo de Dios acerca del nuevo orden mundial, entre otras cosas. Por lo que aprovechamos este video para aseverar que los dos testigos serán dos judíos de la Iglesia de Jesucristo, ya que el Señor Dios Todopoderoso estará tratando con el verdadero Israel durante la semana 70 de Daniel. Solo Dios sabe la verdadera identidad de los dos testigos, pero lo que sí podemos afirmar es que serán dos creyentes de nuestra época, llenos del Espíritu Santo, y que harán las señales y milagros que hicieron el profeta Elías y Moisés. Como mencionamos anteriormente, en nuestro segundo estudio sobre los dos testigos, nos hicimos la pregunta si ellos ya estaban con vida, viviendo entre nosotros, y para indagar ello hicimos un cálculo referencial a modo de una proyección, que de ningún modo significa establecer una fecha exacta profética para la segunda venida de Cristo, así como la aparición del anticristo en la escena mundial. Para llegar a ese cálculo o marco referencial que no constituye una fecha exacta, tomamos Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, que dice, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa al pueblo de Israel, según Oseas capítulo 9, verso 10, y Jeremías capítulo 24, versos 3 al 7. El año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue arrasado por los romanos al mando del general Tito, dándose inicio a la diáspora o dispersión por el mundo. Y cuando Jesucristo está hablando del brote de la higuera, o sea, del brote de Israel como nación, tenemos que tomar como fecha el 14 de mayo de 1948, cuando se crea el Estado moderno de Israel al amparo de una resolución de las Naciones Unidas. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Qué cosa quiso decir el Señor Jesús en este versículo? Se estaba refiriendo a las diversas señales que apuntaban a su segunda venida que relata Mateo 24, tales como aparición de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, persecuciones, etc., que cuando estas cosas estuvieran dando, estaría a las puertas su segunda venida. Versículo 34.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Según Salmos 90, verso 10, una generación dura entre 70 y 80 años. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Quiso decir que la generación que nació cuando la higuera Israel brotó, o sea, cuando se creó el Estado moderno de Israel en el año de 1948, sería testigo presencial de su segunda venida y de las señales previas que señala Mateo capítulo 24. Entonces, en nuestro segundo estudio sobre los dos testigos, hicimos este cálculo referencial que no constituye una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo en la escena mundial. Si en 1948 brotó la higuera Israel, sumamos 70 años que dura una generación y da el año 2018 como una fecha para la segunda venida de Jesucristo. Pero según Salmos 90, verso 10, una generación puede durar hasta 80 años. Entonces, si sumamos al año de 1948, fecha del brote de la higuera Israel, los 80 años que dura una generación da como resultado el año 2028, como fecha probable de la segunda venida de Cristo. En consecuencia, el Señor Jesús estaría retornando entre los años 2018 al 2028. No podría regresar el año 2029 porque se llegaría a los 81 años y Salmo 90:10 nos dice que una generación dura entre 70 y 80 años. Una vez hecho el cálculo referencial en nuestro estudio de los dos testigos, la misma que no es una fecha exacta de la segunda venida de Cristo, procedimos a calcular la probable aparición del anticristo en la escena mundial. Y para ello sabemos que según Daniel capítulo 9, verso 27, que sentencia: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pues bien, se trata de una semana de años, es decir, la semana 70 de Daniel dura 7 años, y sabemos que el Señor Jesús regresa al final de la semana 70. Sabemos que el anticristo hace su aparición en la escena mundial al inicio de la semana 70 de Daniel, confirmando, dando validez, conformidad a un acuerdo de paz entre Israel y los muchos. Es decir, confirma un pacto de paz entre Israel y los enemigos de ella. Mucho ojo, el anticristo al iniciarse la semana 70 no estará ejerciendo aún su gobierno mundial de 42 meses, pues eso será en la segunda mitad de la semana 70. Lo que sí afirmamos es que el anticristo al iniciarse la semana 70 ya será un líder mundial reconocido y tendrá gran influencia en Israel al punto de confirmar un pacto de paz con los enemigos de ella. Si Jesucristo regresara como máximo el año 2028, cuando se cumple 80 años, que dura una generación, quiere decir que el anticristo aparecería en la escena mundial 7 años antes, vale decir el año 2021, inaugurando la semana 70 de Daniel, confirmando un pacto de paz entre Israel y los muchos, o sea, sus enemigos. El anticristo no podría aparecer el año 2022, inaugurando la semana 70 de Daniel, porque si sumamos 7 años que dura la semana 70, Jesucristo regresaría el año 2029. Y si restamos el año 2029, el año de 1948, en que se creó el Estado moderno de Israel, da como resultado 81 años, que supera el tiempo que dura una generación que señala Salmos 90, verso 10. Como dijimos en otro momento de este video, el judaizante Javier Palacios Celorio publicó su video titulado Se acerca la mitad de la semana 70, publicado el 23 de octubre del 2019, donde él, a modo prácticamente de profecía, señala una cronología para la segunda venida de Jesucristo y de la aparición del anticristo. Sin embargo, esa misma cronología para la segunda venida de Cristo que él hace es el mismo rango del 2018 al 2028 que aparece en nuestro segundo estudio de los dos testigos, publicado el 24 de abril de 2018, pero con algunas diferencias.
Y antes de precisarla, les hacemos saber que este modo de cálculo a modo de marco referencial, que de ninguna manera significa dar una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo, la hemos fijado mucho tiempo antes de nuestro segundo estudio sobre los dos testigos, en las siguientes presentaciones publicadas. Nosotros, en nuestro PowerPoint titulado Jesucristo, Segunda Venida y Señales, cuarta parte, publicado el 12 de abril de 2014 en la página MISPPS, establecimos un marco referencial que de ninguna manera significa fijar una fecha exacta, lo cual sería antibíblico hacerlo respecto de la segunda venida de Jesucristo, donde todo ojo le verá. El enlace del PowerPoint lo dejaremos en la caja de descripción. Y a nivel de YouTube publicamos esta cronología el 3 de agosto del 2015, tal como vemos en la imagen, y en ese sentido dijimos entre el minuto 12 con 28 segundos y el minuto 17 con 17 segundos que Jesucristo retornaría de manera visible a la tierra entre los años 2018 y 2028, que resulta de sumar al año 1948, fecha de la creación del Estado moderno de Israel, los 70 y 80 años que dura una generación respectivamente, según el Salmo 90, verso 10. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. Esa misma cronología, a modo de marco referencial, que no significa dar una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo, la volvimos a publicar en YouTube el 22 de agosto del 2015 en nuestro video titulado El Anticristo, Radiografía Bíblica. Y eso está entre el minuto 27 con 23 segundos y el minuto 36 con 17 segundos. Y como ustedes podrán leer, en dicha oportunidad fijamos un comentario que dice: este trabajo originalmente fue publicado en PowerPoint en la página MISPPS con fecha 15 de noviembre de 2014. En nuestro video, ¿reconoce usted los tiempos que estamos viviendo? Publicado el 12 de mayo del 2017 en YouTube, expusimos la misma cronología, por lo que entre el minuto 7 con 51 segundos y el minuto 16 con 49 segundos, fijamos las mismas fechas referenciales que no constituyen fechas exactas para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo. Y también fijamos un comentario que dice, ¿no?, que este video fue originalmente publicado en versión PowerPoint en la página MISPPS el día 26 de noviembre de 2016. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. El judaizante Javier Palacios Celorio, en su video Se acerca la mitad de la semana 70, publicado el 23 de octubre de 2019, toma la cronología del rango de los años 2018 al 2028 para la aparición del Mesías, pero a diferencia de nosotros, esa cronología reviste carácter de profecía, por lo que las detallaremos. Primero, entre el minuto 28 con 28 segundos y el minuto 28 con 54 segundos, dice que entre el año 2021 y el año 2022 se estaría a la mitad de la semana 70. Segundo, en el minuto 31 con 40 segundos, dice que actualmente, lo dijo en octubre del 2019, estamos en la semana 70 de Daniel. 3. Como el mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio está hablando en su video el 23 de octubre del 2019, dice entre el minuto 31 con 56 segundos y el minuto 32 con 28 segundos que entre los próximos meses y que no pasará de un año ocurrirá un colapso del dólar, y al venir ese colapso económico viene la Tercera Guerra Mundial, que será parada por el anti-Mashiach, o sea, el anticristo. Actualmente estamos en febrero del 2021 y ya ha pasado más de un año y esta profecía no se ha cumplido. 4. Entre el minuto 40 con 42 segundos y el minuto 40 con 49 segundos, dice que entre el año 2021 y el año 2022 se manifiesta el anti-Mashiach y estaríamos a la mitad de la semana 70. Eso quiere decir que entre el año 2021 y 2022 el anticristo estaría inaugurando su gobierno mundial de 42 meses, o sea, 3 años y medio, según Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 5. Para nosotros aún no estamos en la semana 70, luego diremos por qué. 5. El mesiánico judaizante Javier Palacios Celorio, en su video Recta Final 27, ¿quién confirma el pacto de Daniel 9:27? Publicado el 3 de diciembre del 2020, nos dice entre el minuto 17 con 38 segundos y el minuto 17 con 44 segundos que quien confirma el pacto con Israel es Yahshua, o sea, el Señor Jesús. Y entre el minuto 26 con 6 segundos y el minuto 26 con 22 segundos nos dice que quien hará cesar el sacrificio y la ofrenda es Yahweh. 6.
El judaizante Javier Palacios Celorio, entre el minuto 52 con 46 segundos y el minuto 53 con 23 segundos de su video, ¿quién confirma el pacto de Daniel 9:27? Se pregunta, ¿cuándo empezó la semana 70? Y él dice que el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Pasaron 10 años, o sea, el 2018, y se inició la semana 70 de Daniel. Y ratifica que entre el año 2021 y el 2022 será la mitad de la semana 70. ¿Será cierto esto que expone el judaizante Javier Palacios Celorio? Para ubicarnos correctamente en el contexto bíblico debemos citar Daniel capítulo 9 versos 26 al 27 que nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Noten Daniel capítulo 9, verso 26, que después de la muerte del Mesías Jesucristo, donde inaugura el nuevo pacto en su sangre, hay un punto y coma, y aparece en escena un príncipe que ha de venir, y el pueblo de este, en este caso fue el general Tito y su pueblo Roma, todos impíos, quienes destruyeron Jerusalén y el templo, la inundan en el año 70 después de Cristo. Luego viene la frase, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso alude a que Jerusalén, a través de la historia, siempre ha sido motivo de sucesivos conflictos bélicos, por lo que llegado el momento debe existir un acuerdo de paz engañoso, el cual confirmará un hombre impío, el anticristo, y precisamente Daniel 9, verso 27 nos da a entender que el anticristo inicia la semana 70 cuando confirma por otra semana, o sea, 7 años, el pacto. Es un pacto de paz de Israel con los muchos, es decir, con sus enemigos. Luego dice Daniel 9, verso 27, que a la mitad de la semana 70, es decir, cuando ya han transcurrido 3 años y medio de la confirmación del pacto, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo de Salomón, tal como en el pasado, aproximadamente en el año 162 a.C., hizo el griego Antíoco Epífanes, un prototipo de anticristo. Y esto lo cita Daniel capítulo 11, verso 31. Cuando profana el santuario, quita el continuo sacrificio e instala una abominación que fue la imagen de Zeus dentro del templo judío. Daniel 9:27, en su segunda parte, nos dice que el anticristo vendrá con muchas abominaciones, entre ellas la abominación desoladora, que es la imagen del anticristo colocada en el tercer templo de Salomón para que le rindan adoración, y luego venga la consumación de lo que está determinado sobre este ser satánico. Y esa abominación desoladora es la que habló el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Como hemos podido apreciar todo el contexto, quien confirma el pacto con muchos no es Yahshua, o sea, el Señor Jesús, sino el anticristo, porque en el versículo anterior, o sea, el 26, gente impía, tanto un príncipe que ha de venir, que a la postre fue el general romano Tito, y el pueblo de este, que fue Roma, fueron quienes destruyeron Jerusalén y el templo, y es en ese contexto que abarca hasta el fin de la guerra, que alude a un conflicto continuo a través de los siglos, alrededor de Jerusalén, que el versículo 27 de Daniel nos da a entender que un impío, el anticristo, confirma un pacto de paz, es decir, da su validez o visto bueno a un pacto firmado entre Israel y los muchos, es decir, sus enemigos. 7. El judaizante Javier Palacios Celorio en su video Recta Final 27. ¿Quién confirma el pacto de Daniel 9:27, publicado el 3 de diciembre de 2020? Entre el minuto 30 con 22 segundos y el minuto 30 con 31 segundos comete un error muy grave cuando dice que la segunda parte de Daniel 9:27 se refiere, y lo citamos textualmente, que vendrá el diablo encarnado en el anti-Mashiach. Tú lo conociste como anticristo. Fin de su cita. El Dios eterno se encarnó en el vientre de María y dio a luz al Señor Jesús, o sea, Yahshua o Dios encarnado. Pero la Biblia no dice por ningún lado que Satanás se encarnará en el vientre de una mujer y nacerá el anticristo, pues Satanás no puede dar vida,
solo la da el verdadero Dios, y vamos a demostrar con Biblia en mano que lo que dice el judaizante Javier Palacios Celorio es un gravísimo error y desconoce este punto. En ese sentido demostraremos que el anticristo será un hombre concebido naturalmente y que será poseído por un demonio o espíritu inmundo. El anticristo, según Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y Apocalipsis capítulo 11, verso 7, sube del mar y del abismo respectivamente. El mar en la Biblia, según Isaías capítulo 17, versos 12 al 13, e Isaías capítulo 57, versos 20 al 21, tiene el significado de muchedumbres, pueblos, naciones, y por tanto son concebidos naturalmente. Y es que el anticristo será un hombre que surgirá del mundo de la política, que será encumbrado entre las naciones, dotado de gran oratoria y capacidad de convencimiento. Será un superlíder aglutinador de masas y surgirá en medio de un mundo convulsionado. El abismo es una prisión o lugar de encierro de los demonios, y eso está en algún lugar de la tierra, y eso lo podemos apreciar en Lucas capítulo 8, verso 31, Apocalipsis capítulo 9, versos 1, 2 y 11, Apocalipsis capítulo 11, verso 7, Apocalipsis capítulo 17, versos 8, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, y precisamente en este último versículo dice que un ángel del Señor ata a Satanás por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y eso ocurrirá durante el reino milenial de Jesucristo. En consecuencia, el anticristo, al subir del mar y del abismo, quiere decir que es un hombre concebido naturalmente y que surgirá de entre las naciones en medio de una gran convulsión, como un gran líder político, y que será poseído por un demonio al cual se le ha permitido salir de la prisión del abismo. Es falso de toda falsedad que el antimashiach sea la encarnación de Satanás. 8. El judaizante Javier Palacios Celorio en su video Recta Final 36. ¿Cuándo puede aparecer el anticristo? Publicado el 3 de febrero de 2021, ratifica entre el minuto 20 con 13 segundos y el minuto 21 con 17 segundos que el antimashiach, o sea el anticristo, aparecería entre el Pesaj, o sea la Pascua judía del año 2021, o el Pesaj del año 2022, tiempo que, según él, se cumpliría los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Por lo que entre el minuto 31 con 46 segundos y el minuto 31 con 54 segundos profetiza que queda 2 meses, o sea, el anticristo aparecería en abril de 2021, o a más tardar queda 1 año con 2 meses, o sea, abril de 2022, para que aparezca el anticristo. No más de ese tiempo para que aparezca este ser de las tinieblas. Les hacemos saber que a principios del año 2020 empezamos a escudriñar detenidamente Daniel 9, verso 24, pues es un texto referido a las 70 semanas de Daniel que abarca hasta el versículo 24 de Daniel 9, y luego señalaremos lo que encontramos. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Note que son 70 semanas de años, o sea, 490 años determinadas, para la historia de Israel y la santa ciudad Jerusalén, con la finalidad de acabar con la desobediencia, poner fin al pecado, quitar la maldad y traer la verdadera justicia con Jesucristo en su segunda venida. Observe que se menciona en mayúscula 2 nombres, Israel y Jerusalén, donde están los lugares santos representativos para el judaísmo. La pregunta que se impone aquí es: cuando el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado moderno de Israel mediante una resolución de la ONU, ¿incluía el territorio de Jerusalén Este, la ciudad vieja donde están los lugares santos? El Señor Jesús dijo en Mateo 24, verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En ese sentido, para efectos del brote o florecimiento de la higuera, que es Israel, en alusión a lo que profetizó el Señor Jesús en Mateo 24, verso 32, ¿debe incluirse también la ciudad de Jerusalén? La respuesta es que la ciudad de Jerusalén no incluía el naciente Estado moderno de Israel fundada en 1948,
ya que ese fue el acuerdo de 1947 fijado por la ONU, y Jerusalén iba a ser una zona internacional que iba a estar bajo la administración de la ONU por 10 años, que una vez cumplido se iba a realizar un referéndum entre la población para determinar si quería pertenecer al lado árabe o al lado judío. Pero este referéndum jamás ocurrió, porque al día siguiente de la declaración del Estado moderno de Israel, la Liga Árabe le declaró la guerra, la misma que duró un año, hasta diciembre de 1949, en lo que se denominó la Guerra de la Independencia de Israel. Ya al finalizar la misma, Jordania tomó posesión de Jerusalén Este, la ciudad vieja, donde están los lugares santos, y el Estado moderno de Israel se quedó con Jerusalén Oeste, la ciudad moderna donde no están los lugares santos. Es con motivo de la Guerra de los 6 Días ocurrida en junio de 1967 que Israel conquista Jerusalén Este, la ciudad vieja, de manos de Jordania, entre otros territorios. Vamos a corroborar lo dicho con lo que dice la enciclopedia Wikipedia. Leeremos la parte resaltada en amarillo. Jerusalén, división y reunificación. El territorio del Mandato Británico de Palestina fue sometido a una partición aprobada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947, en la que se establecían dos estados, uno árabe y otro judío, quedando la ciudad de Jerusalén internacionalizada. La resolución establecía la ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum, bajo un régimen internacional especial, y será administrada por las Naciones Unidas. Estaba previsto que el régimen internacional de la ciudad de Jerusalén durase 10 años, transcurridos los cuales se celebraría un referéndum entre sus habitantes que decidiría el futuro estatus de la ciudad. En medio de los enfrentamientos, la administración británica abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato británico, y un día después de que David Ben Gurión leyese la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Al día siguiente, los países árabes vecinos iniciaron la invasión del Estado de Israel, dando inicio así a la Guerra de Independencia de Israel o Guerra Árabe-Israelí de 1948. En contravención de la resolución de la ONU que mantenía a la ciudad fuera de los nacientes estados judíos y árabe, Israel tomó el control de una parte de la ciudad que pasaría a conocerse como Jerusalén Oeste, así como gran parte del territorio que había sido asignado al Estado árabe. Por su parte, Jordania tomó el control de lo que se conocería como Jerusalén Oriental, así como de Cisjordania. La Guerra de los 6 Días, también conocida como la Guerra de Junio de 1967 en la historiografía árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. La profecía de Isaías 66, verso 8, que dice: ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Tuvo su cumplimiento el 14 de mayo de 1948, cuando se crea el Estado moderno de Israel. Sin embargo, si Daniel 9, verso 24, establece que está determinado 70 semanas de años para Israel y la santa ciudad Jerusalén, para acabar con la rebeldía, el pecado, expiar la iniquidad y traer la verdadera justicia con Jesucristo en su segunda venida, debemos entender que la profecía que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, verso 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué se refiere al brote de la higuera Israel? Dicho brote de florecimiento se debe considerar cuando Jerusalén es conquistada por Israel en la Guerra de los 6 Días, y esto en concordancia a lo que dice Daniel 9, verso 24, que señala que 70 semanas está determinado para Israel y la santa ciudad Jerusalén. En consecuencia, la higuera Israel no brotó o floreció en mayo de 1948, sino en junio de 1967, por lo que tendríamos que hacer un nuevo cálculo a modo de marco referencial o un estimado, que no constituye fijar una fecha exacta
para la segunda venida de Jesucristo y de la aparición del Anticristo. Y antes de hacerlo, sostenemos que aún no estamos en la semana 70 de Daniel, por cuanto la misma se inicia cuando el Anticristo confirma el pacto de paz entre Israel y los muchos, es decir, los enemigos de ella. En consecuencia, actualmente estamos en los principios de dolores, a que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos de 5 al 8. Precisamente, actualmente estamos experimentando terremotos más violentos, pestes, hambrunas, falsos cristos, rumores de guerra, y lo que falta es que se desate conflictos nación contra nación y reino contra reino, es decir, tiene que desatarse diversos conflictos bélicos simultáneos entre países. En cuanto a pactos de paz, Israel ya tiene pactos bilaterales como el firmado con Egipto el 17 de septiembre de 1978, entre el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar el-Sadat, tal como nos da cuenta la enciclopedia Wikipedia. Aquí precisamente vemos en la fotografía de izquierda a derecha Menachem Begin, Jimmy Carter y Anwar el-Sadat en Camp David. El 26 de octubre de 1994 se firmó la paz entre Israel y Jordania, entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el rey Hussein I de Jordania, según nos da cuenta la enciclopedia Wikipedia. Precisamente en la foto vemos un apretón de manos entre Hussein I de Jordania y Isaac Rabin, acompañados de Bill Clinton. El 13 de agosto del 2020 se realizó el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, firmado por el ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein, Anwar Gargash. El 15 de septiembre del 2020 se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Bahrein, donde firmó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el canciller de Bahrein, Abdullah bin Zayed. El 28 de enero del 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina que fue rechazado por estos últimos. Falta la firma de paz de Israel con enemigos como Irán, Irak, Líbano, Palestina, Siria, solo por mencionar algunos, y quizás firme con China y Rusia, también enemigos en el papel. Entonces, si establecemos como el brote de la higuera Israel con la ciudad Jerusalén en junio de 1967, y sabiendo que Salmos 90, verso 10 nos dice que una generación dura entre 70 y 80 años, podemos fijar un marco referencial para la segunda venida de Jesucristo que no significa dar una fecha exacta, que sería antibíblico hacerlo. Por lo que el Señor Jesucristo estaría retornando de manera visible a la tierra entre los años 2037 al 2047. Este cálculo se obtiene al sumar 70 u 80 años, que dura una generación al año de 1967 cuando se conquistó Jerusalén. Del mismo modo, podemos determinar el rango referencial que no significa dar una fecha exacta para la aparición del Anticristo, inaugurando la semana 70, confirmando el pacto de paz entre Israel y los muchos, es decir, los enemigos de ella. Si el Señor Jesús regresara el año 2037, que marca el final de la semana 70 de Daniel, el Anticristo estaría apareciendo en la escena mundial confirmando el pacto de paz entre Israel y los muchos, o sea, sus enemigos, el año 2030, que se obtiene restando al año 2037 los 7 años que dura la semana 70. Como dijimos, el Anticristo al empezar la semana 70 de Daniel solo será un líder mundial más que tendrá el mérito engañoso de confirmar una paz entre Israel y sus enemigos, pues su gobierno mundial recién será la segunda mitad de la semana 70, según nos dice Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 5, y que durará 42 meses o 3 años y medio. Y precisamente, mire cómo todo va encajando, pues la ONU tiene como meta establecer un nuevo orden mundial el año 2030, y para ello, el 25 de septiembre de 2015, anunció una agenda planificada para dicho año 2030, que tiene como agenda el desarrollo sostenible. Precisamente acá en la publicación de las Naciones Unidas dice Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia,
La agenda de la ONU ha planteado 17 objetivos a cumplir en el año 2030, tales como erradicar la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sin embargo, los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Y si Dios por alguna razón decide entorpecer los planes de la ONU para implementar su nuevo orden mundial en el año 2030, el Señor Jesús podría regresar el año 2047, cuando se cumplen 80 años del brote o florecimiento de la higuera Israel con la santa ciudad Jerusalén, según Salmos 90, verso 10, computado desde junio de 1967. En otras palabras, al año de 1967 le sumamos 80 años, da como resultado el año 2047. Y si Cristo regresara el año 2047, entonces el anticristo aparecería en la escena mundial confirmando el pacto de paz entre Israel y los muchos el año 2040, que resulta de restar el año 2047 los 7 años que dura la semana 70 de Daniel. El anticristo no podría aparecer en el año 2041, porque si sumamos 7 años que dura la semana 70 de Daniel, daría como resultado el año 2048, en que regresaría Jesucristo por segunda vez, tiempo que marcaría 81 años computado desde el año 1967, cuando brotó la higuera de Israel con la santa ciudad Jerusalén, y 81 años excede en un año a los 80 años que dura una generación, según Salmos 90:10. Esta nueva cronología no es una profecía con fecha exacta, sino un marco referencial, un estimado para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo en la escena mundial. Y esto en función a lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 13, cuando hablaba de la necesidad de saber reconocer las señales de los tiempos. Este nuevo marco referencial del brote de la higuera Israel en el año de 1967, así como el marco referencial que no significa dar una fecha exacta para la segunda venida de Cristo y de la aparición del anticristo, la hemos fijado en dos estudios anteriores, a saber, en el video El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, publicado el 8 de febrero de 2020. La nueva cronología a modo de marco referencial para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo está entre 1 hora 19 minutos 40 segundos y 1 hora 23 minutos con 10 segundos. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. En el video La higuera Israel florece en 1948 o en 1967, publicado el 15 de febrero de 2020, la nueva cronología a modo de marco referencial para la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo está entre el minuto 25 con 5 segundos y el minuto 28 con 36 segundos. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. Nosotros hemos publicado 2 videos donde a la luz de la palabra de Dios consideramos que no es factible, bíblicamente hablando, determinar fechas exactas para eventos apocalípticos. Y los videos son: ¿existen fechas exactas para eventos apocalípticos? Publicado el 26 de agosto de 2015. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. Y el otro video titulado ¿Es antibíblico señalar fechas exactas para eventos apocalípticos?, publicado el 29 de septiembre de 2017. El enlace del video lo dejaremos en la caja de descripción. Como mencionamos anteriormente, de todas las citas bíblicas que mencionamos en nuestro segundo estudio de los 2 testigos de Apocalipsis 11, para demostrar bíblicamente que no serán Moisés, Elías o Enoc, hay un pasaje extremadamente fundamental y determinante que el judaizante Javier Palacios Celorio no citó en su estudio sobre los 2 testigos, y es Juan capítulo 3, verso 13, que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La palabra sino en dicho pasaje bíblico mencionado significa excepto, según consta en el diccionario de esta dirección electrónica que estamos exhibiendo. Entonces podríamos reemplazar el texto bíblico del siguiente modo:
Nadie subió al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso quiere decir que Jesucristo fue el único ser en la tierra que descendió del cielo cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y luego, al resucitar, ascendió al cielo. En otras palabras, ningún ser humano puede ascender al cielo y descender del mismo, pues solo Jesucristo tiene ese privilegio. Vamos a escudriñar Juan capítulo 3, verso 13. Jesucristo, antes de su nacimiento virginal, existía en el cielo con un cuerpo glorificado. Y esto lo vemos desde el Génesis capítulo 1, verso 26, cuando en plural dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El verbo hagamos y los adjetivos determinativos nuestra están en plural, lo cual habla del concurso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. En otras palabras, Jesucristo siempre existió y estuvo en el cielo desde la creación del mundo y universo. Y precisamente Jesucristo desciende del cielo cuando el Espíritu Santo concibe en María y el Verbo se hace carne. Luego Jesucristo, al finalizar su ministerio de 3 años, es vilmente torturado y ejecutado, muriendo y resucitando para aparecerse ante María Magdalena, ¿cierto? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17, María Magdalena le iba a tocar, y Jesús le responde: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Luego Jesús asciende a los cielos para tener un cuerpo glorificado, y en oculto desciende para que lo vean sus discípulos. Y eso está en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Luego, otra vez en oculto, se presenta delante de sus discípulos, estando presente Tomás el incrédulo. Y Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, relata ese hecho. Cuando Tomás toca el costado de Jesús traspasado y con su dedo toca la marca que había en la mano de Jesús. Luego Jesús se apareció otra vez en oculto a 7 de sus discípulos, y eso está en Juan capítulo 21, verso de 1 al 14. Luego, en Juan capítulo 24, verso 3 al 35, Jesús se aparece en oculto a 2 de sus discípulos, y al comienzo no reconocieron a Jesús, pero llegó un momento en que Jesús abrió sus ojos espirituales y lo reconocieron, y eso está en Juan capítulo 24, verso 30 al 32. El ascender y descender del cielo solo lo pudo haber hecho el Señor Jesús, y no Moisés, Elías y Enoc. La versión de Juan capítulo 3, verso 13, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así, y está mucho más claro: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Solo Jesucristo tiene el privilegio de haber descendido y luego ascendido al cielo con su cuerpo, alma y espíritu, y ningún ser humano podrá hacerlo jamás, y esto incluye a Moisés, Elías y Enoc. Esto es lo que significa Juan 3, verso 13, y esto es algo que algunos creyentes no lo han podido entender en nuestro segundo estudio sobre los 2 testigos. Ahora bien, usted con justa razón nos puede argumentar: ¿acaso Moisés y Elías en la transfiguración no se aparecieron físicamente delante del Señor Jesús los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan? Y nosotros contestamos que la transfiguración fue una visión, y esto lo relata Mateo capítulo 17, verso 9, que dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué es una visión? Una visión es un evento real que sucede en el mundo sobrenatural y no en el mundo físico tridimensional. En consecuencia, en el caso de Elías, en la transfiguración, él no descendió literalmente del tercer cielo, porque si eso hubiera ocurrido, se hubiera violado Juan capítulo 3, verso 13, ya que el único que tiene el privilegio de ascender y descender del cielo es Jesucristo, y ningún ser humano podrá hacerlo jamás. Y en el caso de Moisés, en el momento de la transfiguración, su alma estaba en el seno de Abraham, que era la parte bendita del Hades, llamado también paraíso, y en ese momento estaba ubicado en algún lugar de la tierra, y tanto Moisés y todos los santos del antiguo pacto actualmente se encuentran en el tercer cielo, ya que cuando Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, llevó cautivo el seno de Abraham, y eso nos lo da a entender Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Por lo tanto, Moisés y Elías en la transfiguración, al ser una visión,
no se materializaron con cuerpos físicos. El caso de Moisés es idéntico, pues él actualmente está en el tercer cielo, y si descendiera se violaría Juan capítulo 3, verso 13. Elías y Enoc, ambos ascendieron al cielo cuando fueron arrebatados. Por eso, ellos no pueden descender del cielo para ser los dos testigos de Apocalipsis 11, por cuanto violaría Juan capítulo 3, verso 13. En ese sentido, los dos testigos serán dos creyentes de nuestra época, llenos del Espíritu Santo con la misma unción de Elías y quizás Moisés, y harán grandes señales y milagros como las que hicieron ellos. Ya que hay una promesa del Señor Jesús a todos sus seguidores en Juan capítulo 14, verso 2, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes. En nuestro primer estudio sobre los dos testigos no citamos Juan capítulo 3, verso 13. Sin embargo, ahí dimos a entender que los dos testigos no serían Moisés, Elías y Enoc. Y dijimos que Moisés no podría ser por cuanto, según dice Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 8, nos dice que murió. Y Hebreos 9:27 sostiene que está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego el juicio. La pregunta que se impone aquí es: ¿y qué hay de los casos de personajes que murieron y resucitaron y volvieron a morir, como Lázaro, la niña de 12 años, y los demás resucitados como los señalados en Primera de Reyes capítulo 17, versos 17 al 20, Segunda de Reyes capítulo 4, versos 32 al 37, Mateo capítulo 9, versos 18 al 26, Lucas 7, versos 11 al 17, Juan capítulo 11, verso 38 al 44, Hechos 9, 36 al 40, Hechos 20, del 7 al 12, en Mateo 27, verso 52, y los santos que resucitaron al morir Jesús? Nosotros consideramos que esos casos de resurrecciones constituyen excepciones a la regla general de Hebreos 9:27, de que toda persona muere una sola vez y luego viene el juicio. Y si decimos que son excepciones por la simple razón que la Biblia lo señala, y si Moisés murió y la Biblia no dice que resucitó, entonces quiere decir que muere una sola vez y por lo tanto no podría regresar otra vez para morir dos veces. Además, si regresara, estaría violando Juan capítulo 3, verso 13, que ya tratamos. ¿La Biblia establece algún otro caso de excepción a la regla general? La respuesta es sí, y citaremos Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a citar las excepciones a Éxodo 20, verso 4, y es la imagen de los querubines de oro que estaban dentro del arca del pacto, que Dios ordenó a Moisés construir, los mismos que formaban parte del tabernáculo terrenal del Señor. La pregunta que hacemos es: ¿acaso Dios no ordenó que no se debe hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, como es el caso de los querubines? La respuesta es que con esta excepción de la construcción de dos querubines de oro, Dios lo permitió para hacerle saber al pueblo de Israel que el Dios eterno moraba entre querubines. Y daremos las citas bíblicas que respaldan eso. Escrito está en Isaías capítulo 37, verso 16, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Salmos 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Miré, y he aquí, en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una pila de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Salmos 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El arca del pacto en el cual estaban los dos querubines estaba dentro del tabernáculo, y el tabernáculo terrenal construido por Moisés era una réplica del tabernáculo que existe en el cielo, y eso lo podemos comprobar en estos dos pasajes.
En Éxodo capítulo 25 se registra toda la construcción del tabernáculo. Y por eso en Éxodo capítulo 25, verso 40 dice textualmente: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, Moisés estaba construyendo los querubines que formaban parte del arca de la alianza y del tabernáculo, con todas las partes que consta, porque todo ello es una reproducción de lo que hay en el cielo. Por eso, Apocalipsis capítulo 11, verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 3, sentencia: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La pregunta que se impone aquí es: ¿por qué Dios quiso que Moisés representara algo que hay en el cielo? La respuesta es que Dios quería que el pueblo de Israel supiera que Dios moraba en el cielo entre querubines y que él tenía un santuario celestial llamado tabernáculo. Y la intención de Dios nunca fue facultar al hombre para que él, de mutuo propio, hiciera imágenes de lo que está en el cielo para que después les haga culto de veneración o adoración. Otra excepción a la regla general es la imagen de la serpiente de bronce, que da cuenta en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, cuando el Señor mandó construir a Moisés para que todo aquel israelita que mirase esa imagen fuese sanado de las mordeduras de las serpientes. La pregunta que se impone aquí es: ¿acaso Éxodo capítulo 20, verso 4 no dice que no debemos hacer imágenes de lo que hay en la tierra? La respuesta es que Dios mandó construir a Moisés esa imagen porque era un tipo de Cristo. Y ese es el único caso en la Biblia que la serpiente tipifica al Señor Jesús. Y esto lo sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, cuando Jesucristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Concluimos, por tanto, que si Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 tiene sus excepciones que señala la Biblia, entonces Hebreos 9, 27 también tiene sus excepciones, y son todos los que fueron resucitados y murieron dos veces. Y dado que Moisés murió y no resucitó, pues a él se le aplica la regla general de Hebreos 9, 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Y por tanto, Moisés muere una sola vez. La respuesta es que Dios mandó construir a Moisés esa imagen porque era un tipo de Cristo. Y ese es el único caso en la Biblia que la serpiente tipifica al Señor Jesús. Y esto lo sabemos por el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, cuando Jesucristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Concluimos, por tanto, que si Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 tiene sus excepciones que señala la Biblia, entonces Hebreos 9, 27 también tiene sus excepciones, y son todos los que fueron resucitados y murieron dos veces. Y dado que Moisés murió y no resucitó, pues a él se le aplica la regla general de Hebreos 9, 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Y por tanto, Moisés muere una sola vez. Algunas personas podrían sostener que Moisés podría regresar para ser uno de los dos testigos y aducen que podría nacer nuevamente. Y suponiendo que eso fuera así, tal hecho solo sería factible a través de un milagro del Espíritu Santo, al modo en que el Dios vivo se encarnó en María para que nazca Jesucristo, en cuyo caso Moisés nacería sin pecado y violaría Romanos 3:23, que dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo que esa postura es totalmente antibíblica, ya que solo Jesucristo nació sin pecado. Otras personas sostienen que Moisés no murió, porque en el libro de Judas el arcángel Miguel estaba disputando el cuerpo de Moisés, y piensan que fue rescatado para no ver muerte, haciendo caso omiso de lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versos 5 al 8.
que señala que murió y Dios lo enterró, y por eso 1 Corintios capítulo 4, verso 6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. En todo caso, debemos inferir que Satanás quería el cuerpo muerto de Moisés para un propósito que de hecho no era bueno. Definitivamente Moisés está totalmente descartado, así como Enoc o Elías, para que sean los dos testigos. Por último, vamos a responder la interrogante que nos hicieron en el sentido de que la Biblia no dice que Elías y Enoc hayan subido al tercer cielo, ya que usa solamente el término cielo. Tales personas afirman que Enoc y Elías pudieron ser llevados por Dios al primero o segundo cielo para mantenerlos con vida y así puedan aparecer en la semana 70 de Daniel para ser los dos testigos. ¿Será cierto eso? Empecemos por Enoc. Él fue llevado al cielo cuando tenía 365 años. Pero en su época los hombres vivieron máximo 969 años, como el caso de Matusalén. En el caso de Elías, la Biblia dice que fue llevado al cielo en un torbellino, en carros de fuego. Sabemos que Dios no puede negarse a sí mismo, o sea, no puede ir contra su propia palabra escrita, y esto lo dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Eso quiere decir que si tanto Enoc y Elías hubieran sido puestos en algún lugar del primer y segundo cielo, ellos hubieran tenido que cumplir la sentencia de Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y luego el juicio, es decir, ambos hubieran muerto. Porque Dios empezó a disminuir el tiempo de vida de los seres humanos. Así tenemos que en Génesis capítulo 6, verso 3 nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Luego el Señor siguió acortando el tiempo de vida de los seres humanos, y por eso Salmos 90, verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, es decir, morimos. En consecuencia, si Enoc y Elías hubieran permanecido vivos en el primer y segundo cielo, con el tiempo hubieran tenido que morir, porque Dios no puede violar su palabra escrita. De otro lado, cuando Dios transportaba por el poder del Espíritu Santo a una persona de un lugar geográfico a otro, siempre lo señalaba de manera expresa, y vamos a citar ejemplos. Tenemos el caso de Felipe, que fue arrebatado por el Espíritu Santo y llevado a través del primer cielo, de un lugar geográfico a otro, del pueblo de Gaza a la ciudad de Azoto, y eso está en Hechos capítulo 8, verso 26 y en Hechos capítulo 8, verso 39 al 40. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos capítulo 8, verso 39-40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. También tenemos el caso del profeta Ezequiel, que fue arrebatado por el Espíritu Santo y llevado a otra región geográfica, a la ciudad de Tel Aviv. Y eso está en Ezequiel capítulo 3, versos 14 y 15, que dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fue en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿A dónde queremos llegar con estos pasajes bíblicos? A fundamentar el hecho de que la palabra de Dios se especifica cuando alguien es transportado por el Espíritu Santo a través del primer cielo y lo hace llegar a un lugar geográfico. En el caso concreto de Elías, la Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y dado que la palabra de Dios no especifica a qué lugar geográfico fue llevado Elías, como sí especifica en los casos de Felipe y el profeta Ezequiel, debemos entender que fue al tercer cielo, donde necesariamente su cuerpo mortal tuvo que ser transformado en un cuerpo glorificado, porque escrito está en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Y dado que el anticristo asesinará a los dos testigos, tal como señala Apocalipsis capítulo 11, verso 7, quiere decir que los dos testigos tendrán un cuerpo terrenal, semejante al de nosotros, es decir, no tendrán cuerpos transformados, glorificados e incorruptibles, y no serán Moisés, Elías o Enoc. Así les disgusta a los mesiánicos y a los judaizantes. Nosotros damos toda la gloria y reconocimiento al Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es un nombre correcto, como él es Yahshua, Yeshua, Yehoshua y tantos nombres hebreos más que los judaizantes y mesiánicos usan, y que ni ellos se ponen de acuerdo, porque si el bendito nombre de Jesús fuera todas las blasfemias que dicen estas personas, tales como cerdo, caballo, golondrina y otras blasfemias más, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Jamás el Espíritu Santo nos hubiera iluminado para sacar adelante este estudio bíblico que por primera vez rebate la enseñanza tradicional de que los dos testigos de Apocalipsis 11 no serán Moisés, Elías o Enoc. Lo tratado en este estudio no debe hacer bajar la guardia al pueblo cristiano, todo lo contrario, esforzarnos cada día, predicando a las almas perdidas el mensaje de salvación, porque los tiempos son muy malos, y debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esperamos que este video haya servido para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, por lo que autorizamos solo a los canales cristianos que estén de acuerdo con este estudio bíblico a que puedan publicar este video en sus respectivos canales. Dios les bendiga muy grandemente.